Lo vi cerrando la maleta en silencio, y en ese instante supe que ya no estaba discutiendo, estaba perdiendo. Yo esperaba otra pelea breve, de esas que terminan con una puerta golpeada y un café frío horas después. Esperaba que, como siempre, el tiempo me diera la razón. Pero esa mañana, a mis 64 años, el tiempo decidió no ponerse de mi lado. Él no gritó, no me acusó. Eso fue lo que más me desconcertó. Caminaba por la casa como un invitado cuidadoso, tocando los muebles con una suavidad que me resultó ofensiva. Esa casa era mía, nuestra. Yo la había sostenido cuando el negocio casi se hunde, cuando los clientes dejaron de venir, cuando él se quedó mirando el piso durante meses. Y ahora él doblaba camisas como si pidiera permiso. Yo estaba sentada en la mesa de la cocina, con la espalda recta, las manos cruzadas. No iba a ceder. No esta vez. Había aprendido muy joven que pedir perdón te coloca abajo, que el que perdona se encoge. Y yo había pasado toda una vida agrandándome para no desaparecer. No voy a disculparme, le dije sin mirarlo. No hice nada indigno. Él levantó la cabeza, me miró como se mira a alguien que ya tomó una decisión hace tiempo. Ahí sentí el primer golpe. No fue rabia, fue una grieta. Yo esperaba una réplica, un reproche, algo que me permitiera defenderme, pero no. Volvió a la maleta, cerró el cierre con cuidado. Ese sonido fue más fuerte que cualquier grito. En mi cabeza la historia era clara. Yo estaba siendo firme, digna. No iba a humillarme pidiendo perdón por algo que, según yo, no merecía disculpa. Me repetí esa palabra como un mantra, dignidad. Me aferré a ella como si fuera un salvavidas. Pero el cuerpo no siempre acompaña a las ideas. Sentí un temblor leve en las piernas. Me levanté para servirme café, solo para no quedarme quieta. El café se derramó un poco sobre el plato. No lo limpié. No iba a dar señales de debilidad. No es por lo de ayer, dijo él de espaldas. Es por todos los silencios. Esa frase me atravesó. Yo había creído que el silencio era una forma elegante de resistir, que callar era ganar tiempo, que no perdonar era una forma de respeto propio. Nunca lo había visto como una acumulación, como una cuenta que alguien iba a cobrar. Quise decir algo inteligente, algo que cerrara la conversación, algo que me devolviera el control. Pero las palabras no salieron, y en ese vacío entendí que mi dignidad estaba hecha de frases que ya no servían. Se acercó a la puerta, dejó la maleta apoyada, miró una foto en la pared. Nosotros, más jóvenes, riendo frente al negocio recién abierto. Yo recordé claramente ese día. Recordé haber pensado que, pasara lo que pasara, nunca me arrodillaría ante nadie, ni siquiera ante el amor. Si alguna vez decides perdonar, dijo, no lo hagas por mí, hazlo para no quedarte sola con razón. Abrió la puerta. El aire de la mañana entró frío. Yo no me moví. No porque fuera fuerte, sino porque no supe cómo moverme sin romper la imagen que había construido de mí misma durante décadas. Esperaba que diera media vuelta. Esperaba que el orgullo también funcionara del otro lado. Esperaba que la vida respetara las reglas que yo había seguido siempre. La puerta se cerró, y en ese sonido entendí algo que nunca quise admitir. Había confundido dignidad con distancia, y el precio acababa de empezar. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han comentado que YouTube les quitó la suscripción sin ningún aviso. Revisa un momento el botón de suscribirte aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito. No quiero que te pierdas ninguno de los videos exclusivos que vienen pronto. Y ya que estás, dale like. Eso me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia.
Durante unos días creí que el silencio era temporal. Me despertaba con una pequeña esperanza tonta, que esa ausencia fuera una pausa, no una decisión. Preparaba 2 tazas de café por costumbre y dejaba una intacta sobre la mesa, como si el gesto pudiera convocarlo. Me decía que el orgullo también se cansa, que en cualquier momento sonaría el teléfono. Pero el teléfono no sonó. La casa empezó a cambiar de sonido. No fue inmediato. Al principio era casi imperceptible. El eco de mis pasos, el reloj de la pared demasiado presente, la televisión encendida solo para que alguien hablara. Yo esperaba acostumbrarme. Siempre me había adaptado a todo. Esa era una de mis virtudes, o eso creía. Decidí ir al negocio. Pensé que ahí me sentiría firme, útil, reconocida. Ese lugar era prueba de todo lo que había soportado. Al abrir la persiana, el olor a polvo y metal me golpeó como un recuerdo mal guardado. El mostrador seguía en el mismo lugar. Las marcas en el piso también. Pero algo estaba torcido. Un proveedor me preguntó por él. ¿Ya no viene?, dijo con una naturalidad que me irritó. Está tomándose un tiempo, respondí rápido. Demasiado rápido. No preguntó más. Y eso fue peor. Me di cuenta de que, fuera de mi cabeza, la historia ya se estaba reescribiendo sin mí. Yo no era la mujer firme que puso límites. Era la que se había quedado sola, atendiendo un local que ya no rendía igual. Ese día atendí clientes con una sonrisa dura. Contesté llamadas, hice cuentas, todo lo que sabía hacer, pero algo empezó a fallar. Me equivoqué en un pedido, cobré mal. Me senté un momento, con la espalda apoyada en la pared, tratando de recuperar el aire. No estaba cansada, estaba desarmada. Esperaba que el trabajo me sostuviera. Lo que hizo fue mostrarme que siempre había sido un trabajo de 2. Al volver a casa, encontré un mensaje en el contestador. Su hermana. No preguntaba por él, preguntaba por mí. Dijo que estaba preocupada. Esa palabra me molestó más que cualquier reproche. La borré sin devolver la llamada. No iba a permitir que nadie pensara que yo necesitaba consuelo. Esa noche dormí mal. Soñé que hablaba, que explicaba, que tenía razón. En el sueño, todos asentían. Nadie se iba. Me desperté con una sensación ridícula de victoria, que duró segundos. A la mañana siguiente, abrí un cajón buscando documentos y encontré una carta vieja. Era mía. Nunca la había enviado. La había escrito años atrás, después de una pelea distinta pero parecida. Decía cosas simples, demasiado simples para mi gusto actual. Me dolió, no supe decirlo, no quise perderte. Recordé claramente por qué no la envié. Pensé que me hacía pequeña. La leí de pie, apoyada en la cómoda. Sentí vergüenza, no por el contenido, por la mujer que fui después de escribirla, la que eligió el silencio como castigo, la que creyó que resistir era lo mismo que amar con dignidad. Por primera vez, desde que se fue, pensé en llamarlo. No para pedir perdón, no todavía, solo para escuchar su voz. Marqué el número. Lo dejé sonar. Corté antes de que atendiera. El pulso me temblaba como si hubiera hecho algo prohibido. Me senté en la cama. Miré mis manos. Eran las mismas manos fuertes de siempre, pero no se sentían así. Entendí que el orgullo no me estaba protegiendo. Me estaba aislando, lentamente, sin escándalo, como una puerta que se cierra sin ruido. Esa noche cené sola frente al plato lleno. No tenía hambre. Pensé que todavía tenía razón, pero empecé a sospechar algo que me incomodó más que la soledad. Tal vez tener razón no iba a traerlo de vuelta. Y esa duda, pequeña pero insistente, fue la primera grieta real en la fortaleza que llevaba toda la vida defendiendo. Acepté ir al cumpleaños de mi nieta pensando que me haría bien. Me dije que el ruido, la gente, los globos, iban a sacarme de la cabeza esa casa demasiado quieta. Tenía una expectativa modesta, pasar desapercibida, sonreír lo justo,
Volver temprano, nada profundo, nada peligroso. Pero apenas crucé la puerta, entendí que no iba a ser así. Todos estaban ahí, hijos, cuñados, amigos. Y también estaba él. No me habían avisado, o tal vez sí, y yo no quise escuchar. Estaba parado cerca de la mesa sosteniendo un vaso de plástico, riéndose con alguien. Se veía normal. Eso me descolocó más que si se lo hubiera visto destruido. Yo esperaba incomodidad, esperaba tensión. Lo que encontré fue continuidad. El mundo no se había detenido por mi silencio. Me acerqué a mi nieta, la abracé fuerte. Ella olía a torta y a colonia barata. Me dijo al oído que estaba feliz de que yo hubiera venido. Esa frase tan pequeña me sostuvo por unos segundos. Pero luego levanté la vista y lo vi mirándome desde lejos, sin reproche, sin tristeza visible, solo atento, como quien observa algo que ya no controla. Una de mis hijas me preguntó en voz baja si estábamos mejor. Estamos igual, respondí. La palabra me salió automática. Recién después entendí que igual ya no significaba lo mismo. Me senté. Aplaudí cuando soplaron las velas. Reí cuando había que reír. Todo el tiempo sentía el cuerpo tenso, como si estuviera defendiendo un territorio invisible. No iba a hablarle. No iba a cruzar esa línea. Él fue el que se fue. Él tenía que volver. Pero la vida no siempre respeta esas lógicas internas. En un momento, alguien puso música vieja, una canción que solíamos escuchar cuando el negocio recién empezaba. Yo sentí un tirón en el pecho. No fue nostalgia, fue algo más cercano al desorden. Vi cómo él se movía apenas al ritmo, distraído. Recordé claramente haberle dicho, años atrás, que esa música era una tontería. Lo había dicho sin pensar, como tantas otras cosas. Me pregunté, por primera vez con claridad, cuántas veces había confundido firmeza con desprecio. Él se acercó. No demasiado, lo justo para que yo tuviera que decidir si lo ignoraba o no. Me saludó con un hola, corto, respetuoso. Yo asentí con la cabeza. Nada más. Sentí alivio inmediato. Había mantenido la línea, pero ese alivio duró poco. Mientras hablaba con otros, lo vi despedirse. Abrazó a los chicos, me miró una vez más, como esperando algo que no llegó. Se fue, sin escena, sin reclamo, sin dramatismo. Y ahí apareció algo nuevo, una presión distinta. No venía de él, venía de mí. Me di cuenta de que ya no estaba eligiendo silencio para protegerme. Lo estaba eligiendo para no enfrentar una posibilidad peor, que si hablaba, tal vez tendría que perdonar de verdad. Y eso implicaba aceptar que yo también había hecho daño. Volví a casa tarde. Me saqué los zapatos y los dejé mal apoyados, algo que antes me molestaba. Me miré en el espejo del pasillo. Tenía la cara cansada, no derrotada, cansada de sostener una postura que ya no me daba nada a cambio. Pensé en todo lo que no dije durante años porque no era el momento. Pensé en cada discusión cerrada con dignidad y abierta con distancia. Pensé en lo fácil que había sido quedarme sola con la razón y lo difícil que era ahora convivir con ella. Esa noche, por primera vez, no dormí del todo. No porque lo extrañara, sino porque empecé a entender que el silencio también es una decisión y que cada día que pasaba sin hablar era una forma activa de perder. Y esa conciencia, incómoda, persistente, empezó a empujarme hacia un lugar donde ya no iba a poder seguir escondiéndome detrás de mi orgullo sin pagar un precio más alto. Al día siguiente me desperté con una idea que parecía sensata. Me dije que no hacía falta hablar con él todavía, que primero podía ordenar papeles, cerrar pendientes, resolver cosas. Era una esperanza pequeña pero cómoda. Avanzar sin enfrentar lo que realmente dolía. Fui al banco. Llevaba una carpeta vieja con documentos del negocio. Pensé que sería un trámite rápido. Siempre lo había sido cuando él estaba. Yo hablaba, él escuchaba,
y entre los dos salíamos adelante. Esta vez me senté sola frente a un joven que no levantó la vista del monitor. Me pidió una firma que no podía dar. «Falta la del cotitular», dijo, como si nada. Sentí el calor subir por el cuello. Expliqué que estaba ausente, que se resolvería, que siempre se resolvía. El joven levantó la vista recién entonces y me miró con una mezcla de paciencia y distancia. «Sin esa firma no puedo avanzar». Salí del banco con la carpeta apretada contra el pecho. Esperaba molestia, esperaba indignación. Lo que sentí fue otra cosa, dependencia. No financiera, emocional. Me di cuenta de cuántas decisiones había tomado creyendo que era independiente, cuando en realidad solo estaba acostumbrada a no pedir nada. Caminé varias cuadras sin rumbo. Me detuve frente a una vidriera donde se reflejaba mi imagen. Una mujer correcta, bien parada, con los hombros tensos. Pensé en lo fácil que era mantener esa postura frente a desconocidos. Pensé en lo difícil que había sido sostenerla frente a alguien que me conocía de verdad. Decidí pasar por el negocio otra vez. No había clientes. Me senté en la silla que solía ser suya. Nunca me sentaba ahí. Era una regla no dicha. Desde esa altura, vi el mostrador distinto, más frágil, como si siempre hubiera estado así, y yo recién ahora lo notara. Busqué su cuaderno, el de tapas negras, donde anotaba cosas que decía no olvidar nunca. Lo abrí sin permiso. No había secretos, solo listas simples, proveedores, números, fechas. Y en la última página, una frase escrita con letra apretada: hablar antes de que sea tarde. Cerré el cuaderno rápido como si me hubiera quemado. Esperaba enojo. Lo que apareció fue miedo. Miedo a haber llegado tarde. Miedo a que perdonar ya no fuera una opción, sino una oportunidad perdida. Volví a casa con la cabeza llena. Pensé que distraerme ayudaría. Llamé a una amiga vieja. Hablamos de cosas triviales. Ella en un momento me preguntó cómo estaba de verdad. Respondí con una frase automática. Ella no insistió. Pero antes de cortar dijo algo que me dejó rígida. A veces no perdonar no es fuerza, es cansancio acumulado. Colgué molesta. No me gustaba que me dijeran cosas que yo todavía no estaba lista para admitir. Esa noche encontré una caja en el armario. Fotos, recibos, papeles sin orden. La abrí sin pensar. Había una foto nuestra, sentados en el piso del local vacío, el primer día. Yo estaba riendo. No recordaba esa risa. Recordaba el esfuerzo, el miedo, las discusiones, pero no esa risa. Me senté en el suelo con la foto en la mano. Esperaba tristeza. Lo que sentí fue algo más peligroso. Nostalgia por alguien que yo también había sido. Una versión mía menos rígida, menos correcta, más abierta al error. Entendí entonces que no solo lo había ido perdiendo a él, me había ido perdiendo a mí en nombre de una dignidad que ya no sabía a quién protegía. Pensé en llamarlo otra vez, no para justificarme, no para explicar nada, solo para decir una frase, una sola. Hablemos. Marqué el número. Escuché el primer tono, el segundo. Corté. Me quedé mirando el teléfono como si me hubiera traicionado. No era miedo a él. Era miedo a lo que podía pasar si, por primera vez, dejaba de tener razón. Y ahí apareció la presión real. Seguir igual, intacta, pero sola. O empezar a romper algo dentro de mí que había sostenido durante toda una vida. Me convencí de que todavía tenía margen. Pensé que el tiempo no era tan cruel como decían, que podía esperar unos días más, que no llamar también era una forma de pensar mejor las cosas. Esa idea me dio una calma engañosa, casi amable. Una tregua. La tregua duró poco. Esa tarde recibí una llamada del hospital. No fue alarmista. Justamente por eso me inquietó. Dijeron su nombre completo,
con una corrección en la pronunciación que solo usan cuando leen algo por primera vez. Me informaron que había ingresado por una descompensación leve. Nada grave, insistieron, solo observación. Colgué despacio. Me quedé sentada en la silla del comedor, con el teléfono todavía en la mano. Esperaba preocupación inmediata, lágrimas, apuro. Lo que sentí fue otra cosa, cálculo. Pensé en ir, pensé en no ir, pensé en cómo se vería si iba, pensé en cómo se vería si no. Me odié un poco por eso, pero no lo suficiente como para moverme enseguida. Preparé una sopa, como si el ritual pudiera ordenar algo. Mientras cortaba las verduras recordé todas las veces que lo había cuidado sin decir una palabra amable. Todo correcto, todo eficiente, amor administrado como una tarea. La sopa quedó bien, yo no. Me senté a comer sola. Miré el reloj. Cada minuto que pasaba hacía más pesada la decisión. Ir ahora parecía exagerado, ir más tarde indiferente. No había una opción limpia. Eso me enfureció. Siempre había creído que la dignidad consistía en elegir bien. Esta vez, todas las elecciones tenían un costo. Finalmente me puse el abrigo, no por valentía, por cansancio. En el hospital, el pasillo olía a desinfectante y a espera. Pregunté por su habitación. Caminé despacio, como si llegar demasiado rápido pudiera delatar algo que yo misma no quería admitir. Al verlo acostado, con esa expresión tranquila que solo aparece cuando alguien ya no está luchando, sentí una punzada seca en el pecho. Abrió los ojos, me vio, no sonrió, tampoco se sorprendió. «Hola», dijo. Ese saludo simple me desarmó más que cualquier reproche. Yo esperaba frialdad, esperaba distancia, esperaba pagar algo. En cambio, me encontré con una calma que me dejó sin armas. Me senté en la silla junto a la cama. No sabía dónde poner las manos. No sabía qué versión de mí tenía permiso para aparecer ahí. Hablamos de cosas pequeñas. El médico, el clima, el ruido del pasillo, todo menos lo que importaba. En un momento él cerró los ojos. Pensé que se había dormido. Me levanté apenas, como para no molestar. «Gracias por venir», dijo, sin abrirlos. Esa frase me dejó rígida. No me la debía. No la había exigido. Me la regaló igual. Y en ese gesto entendí algo incómodo. Yo había construido mi dignidad, esperando que el otro pidiera, suplicara, reconociera. Pero cuando alguien da sin pedir, el orgullo se queda sin función. Me quedé un rato más. Cuando me fui, no prometí volver. Tampoco me lo pidió. En el pasillo sentí un alivio extraño. Había hecho lo correcto. Eso me tranquilizó por unas horas. Al llegar a casa, la tranquilidad se deshizo. Me di cuenta de que había ido como visita, no como alguien dispuesta a cambiar nada. Había cumplido con el gesto mínimo que me permitía seguir igual. Y eso me golpeó con una claridad nueva. Incluso cuando me acercaba, seguía protegiéndome. Me senté en la oscuridad del living. Pensé en lo fácil que era seguir acumulando gestos correctos sin tocar el núcleo. Pensé en lo peligroso que era confundir presencia con compromiso, perdón con educación. Entendí entonces que ya no se trataba de si él se recuperaba o no. Se trataba de mí. De si iba a seguir usando la dignidad como excusa elegante para no decir lo único que nunca quise decir. Me equivoqué. Esa noche, por primera vez, no pensé en llamar. Pensé en qué pasaría si, cuando llegara el momento, ya no tuviera tiempo de elegir. Y esa idea, la de quedarme otra vez con el gesto correcto y la palabra no dicha, me dejó claro que la próxima decisión no iba a poder postergarse sin consecuencias irreversibles. Durante unos días después del hospital, todo pareció estabilizarse. Él volvió a casa de su hermana. Me mandó un mensaje corto para avisar que estaba bien. Yo respondí con un «me alegro», nada más. Ese intercambio mínimo me dio una sensación engañosa de equilibrio. No éramos pareja.
pero tampoco desconocidos. No discutíamos. No dolía tanto. Pensé, tal vez así sea mejor. Volví a mi rutina con una disciplina casi ejemplar. Abría el negocio, cerraba a horario, hacía cuentas, cocinaba lo justo. La gente empezó a decirme que me veía entera. Esa palabra me gustó. Sonaba a triunfo silencioso, a prueba de que no me había quebrado. Incluso dormía mejor. Un domingo por la tarde, me senté en el sillón con una manta liviana. Miré una película sin prestarle demasiada atención. El teléfono estaba boca abajo sobre la mesa. No esperaba que sonara. Y eso, por primera vez, no me generó ansiedad. Sentí algo parecido a la paz. Pensé que tal vez había exagerado todo, que el perdón no era urgente, que la vida al final se reacomoda sola. Esa fue la ilusión más peligrosa. A mitad de la semana siguiente, fui a buscar unos papeles a la casa de su hermana. No estaba él. Ella me hizo pasar igual. Me ofreció café. Hablamos de cosas prácticas. En un momento me dijo algo que no parecía importante. Está pensando en vender su parte del negocio. Sentí que no había escuchado bien. Le pedí que repitiera. Lo hizo con la misma calma. Dijo que quería cerrar etapas, que no era un reproche, que era cansancio. Asentí. Sonreí incluso. Dije que lo entendía. Y en ese instante, el alivio falso se quebró. No era una amenaza, no era una pelea. Era una consecuencia, clara, limpia, irreversible si avanzaba. Me di cuenta de que mientras yo me refugiaba en una estabilidad cómoda, él estaba tomando decisiones reales. Volví caminando despacio. Pensé en lo fácil que había sido sostener esa paz superficial. Nadie me exigía nada. Nadie me confrontaba. Yo podía seguir diciendo que tenía razón sin que nadie me lo discutiera. Pero el costo empezó a mostrarse con nitidez. Si no hablaba ahora, ya no habría nada que hablar después. Esa noche abrí el cajón donde guardaba documentos importantes. Saqué la carpeta del negocio. Vi su nombre al lado del mío, repetido en papeles que habían construido una vida entera. Me imaginé firmando sola. Me imaginé atendiendo sola. Me imaginé contándole a la gente que así fue mejor. La imagen no me dio fuerza. Me dio frío. Por primera vez, el dilema fue claro y brutal. Si hablaba, tenía que arriesgarme a perder la última defensa que me quedaba. La idea de que yo había sido impecable. Tenía que aceptar que mi silencio también había herido, que mi negativa a perdonar no era noble sino cómoda. Si no hablaba, conservaba la dignidad intacta, pero convertida en algo vacío, sostenido solo por costumbre. No había una salida elegante, no había un gesto intermedio. Ya no se trataba de ir al hospital o mandar mensajes correctos. Se trataba de decir una verdad que me dejaba expuesta. Me senté a la mesa de la cocina, la misma donde lo vi cerrar la maleta semanas atrás. Apoyé las manos sobre la madera. Pensé en todo lo que había dicho con firmeza durante años. Pensé en todo lo que nunca dije por miedo a verme pequeña. Y ahí entendí algo que me costó aceptar. No perdonar no me había hecho grande. Me había hecho rígida. Y lo rígido, tarde o temprano, se quiebra. Miré el teléfono. No lo levanté enseguida. Ya no había excusas. Ya no había tiempo para seguir esperando el momento perfecto. Percibí que no daba más para evitar escolher. Marqué su número sabiendo que, después de esa llamada, nada volvería a su lugar anterior. No esperaba que atendiera rápido. No esperaba que estuviera solo. No esperaba que fuera fácil, pero atendió. Y en ese segundo entendí que la elección ya estaba hecha, aunque todavía no supiera cómo decirla. ¿Podemos vernos?, dije. No expliqué. No pedí permiso. No usé cuidado. Sí, respondió. Ven cuando quieras. Fui sin arreglarme demasiado, sin ensayar frases, sin preparar defensas. Cuando llegué, estaba sentado en la mesa de la cocina de su hermana, leyendo unos papeles.
levantó la vista y los dejó a un lado. Ese gesto simple, dejar algo pendiente por escucharme, me desarmó. Me senté frente a él. El silencio volvió a aparecer, pero esta vez no como escudo, como borde. Tenía muchas cosas para decir, años de argumentos, de explicaciones, de justificaciones impecables. Y sin embargo, cuando abrí la boca, nada de eso salió. Me equivoqué, dije. No tal vez, no en parte, no, pero. Solo eso. Sentí el cuerpo reaccionar antes que la cabeza, un calor en la cara, un temblor breve, como si algo que llevaba décadas tenso se aflojara de golpe. No era alivio, era exposición. Él no respondió enseguida, no se levantó, no me tocó. Me miró, como si estuviera viendo algo nuevo y antiguo al mismo tiempo. Pensé que si perdonaba, seguí, iba a perderme. Y me fui perdiendo igual, solo que más despacio. Las palabras salieron torpes, sin elegancia, sin dignidad, y por primera vez en mucho tiempo no intenté corregirlas. No le pedí que volviera, no prometí cambiar, no ofrecí garantías. Solo dije lo que nunca había dicho, que mi silencio había sido una forma de castigo, que mi firmeza había sido miedo, que mi orgullo había tenido consecuencias. Él respiró hondo, apoyó los codos en la mesa. Yo no necesitaba que tuvieras razón, dijo. Necesitaba que estuvieras conmigo. Esa frase no cerró nada, no resolvió nada, no nos abrazamos. No hubo reconciliación de película, pero algo cambió de valor de forma irreversible. Yo había pasado años creyendo que perdonar era ceder terreno, y en ese momento entendí que no perdonar había sido abandonar el vínculo sin irme del todo. Dejarlo morir lentamente, con buenas maneras. Hablamos un rato más, de lo que dolió, de lo que ya no tenía arreglo, de lo que tal vez nunca volvería a ser. No tomamos decisiones definitivas, no firmamos nada, pero cuando me fui, ya no era la misma mujer que había entrado. Caminé varias cuadras antes de darme cuenta de que estaba llorando. No de tristeza, de reconocimiento tardío. Había protegido mi dignidad como si fuera una reliquia, y al hacerlo, la había vaciado de sentido. Hoy tengo 64 años. No sé qué va a pasar con nosotros. No sé si alcanza. No sé si llegué a tiempo. Lo único que sé es esto. Hay verdades que, si se dicen demasiado tarde, no reparan, pero liberan. Yo aprendí eso cuando ya había perdido mucho. Ojalá no tengas que perder tanto para aprenderlo tú.